Buenas tardes, queridos televidentes. Luego del resultado en la encuesta que hicimos por Twitter, el tema escogido por ustedes para dar la introducción a la centralización administrativa fue el poder tributario. Es por eso que el día de hoy tenemos a un invitado especial. Con ustedes, el abogado Mauricio Plazas Vega. Buenas tardes, Silvana. Muy bien, muchas gracias por la invitación y permitirme estar aquí hoy. Bueno, para empezar, cuéntenos un poco más de la segunda sección de su gran obra, El principio de reserva en materia de ley tributaria. Por supuesto que sí, esta sección es un abrebocas para poder entender un poco más sobre la descentralización administrativa. Entonces, pues para iniciar, es importante destacar que en el poder tributario hay una relación inmediata entre los sistemas normativos y el poder tributario, ya que existen normas de cumplimiento obligatorio. Cuéntenos un poco más de la relación que existe con la rama ejecutiva. Como regla principal de esta relación, algunos países le otorgan la facultad a la rama ejecutiva de crear tributos. Sin embargo, estas están sujetas a limitación y condición previamente estipuladas en la Constitución y las leyes estatutarias. El hecho que esta facultad la tenga el Ejecutivo genera un beneficio de las libertades públicas en general y la propiedad privada en particular. ¿Esto sigue vigente? No, precisamente este fue abolido y ahora se acoge a la reserva de la ley absoluta. ¿Por qué el presidente no legisla en materia tributaria ni en la ley estatutaria que regula los estados de conmoción interior? Precisamente esto se debe a que esta posibilidad le fue restringida a la Constitución política. ¿El presidente puede delegar funciones? Claro que sí, es viable la delegación desde que la ley de facultades fije ciertas materias. ¿Qué principios se deben aplicar siempre sin importar el estado del país? Los principios que se deben aplicar sin importar el estado del país es la determinación, equidad, progresividad, eficacia y retroactividad del tributo, entre otros. ¿Por qué vía se da la creación de los decretos? La creación de decretos se da por la vía de decreto legislativo cuando son factibles. Doctor, para terminar, los decretos que expida el presidente, ¿qué naturaleza tienen? Bueno, estos decretos deben estar bajo el principio de reserva de la ley, entonces los decretos que expida el presidente bajo las facultades de estado de excepción deben ser transitorios. Cabe aclarar que los nuevos tributos dejan de regir al año a menos que el Congreso les otorgue el carácter permanente. Doctor, muchas gracias. Según la sentencia C-889 del 02, la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales. La descentralización trabaja junto con la autonomía, ya que garantiza a las entidades territoriales y a la población para que participen y controlen sus actividades en áreas de cumplimiento de las funciones y fines del Estado. Adicionalmente a esto, la descentralización se clasifica de tres maneras. Primera, la administrativa, donde apunta a la creación y organización de administraciones autónomas. Segunda, la territorial, que responde a una demanda democrática de la sociedad en el sentido de que las comunidades aspiran a depender menos de autoridades distantes e indolentes. Y por último, por servicios, donde consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas, regionales, etc. Para finalizar, tenemos como ejemplo que el CCMP se administrará en forma descentralizada y desconcentrada con el fin de optimizar la utilización de los recursos, obtener economías de escala y facilitar el acceso y la oportunidad de los servicios de salud en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. La delegación es un acto jurídico de una autoridad administrativa que consiste en conferir o transferir una competencia que originalmente le ha sido atribuida en lo que autoriza la ley. Esta puede ser asumida en cualquier momento, ya que la delegación es transitoria. Para que una función pueda delegarse, esta debe cumplir con los requisitos estipulados en la ley o constitución. Además, debe contar con una previa autorización legal que determine la materia o función que será delegable. También es una forma de organizar la estructura institucional para ejercicio de la función administrativa de la mano con la desconcentración y la descentralización. Según el concepto 40 de 2006 de la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá, menciona que la desconcentración es la variante práctica de la centralización y desde un punto de vista dinámico se ha definido como transferencia de funciones administrativas que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. Es por eso que la desconcentración así concebida presenta estas características. La primera es la atribución de competencias que se realiza directamente por el ordenamiento jurídico. La segunda es la competencia que se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo, que en cierta medida personas jurídicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentración. La tercera es la competencia que se confiere en forma exclusiva, lo que significa que ha de ejercerse precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. Y la cuarta es el superior jerárquico, no responde por los actos del órgano
gobierno desconcentrado más allá de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y no puede resumir la competencia sino en virtud de la nueva atribución. Pero en sí empieza a hacerse uso del concepto de desconcentración a partir del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que es uno de los instrumentos mediante el cual la función administrativa puede estar al servicio de los intereses generales del Estado. Primero que todo, el centralismo es un sistema de gobierno donde un ente principal reúne todos o la mayor parte de los poderes del Estado. De esa forma decide sobre todo el territorio gobernado. En cambio, la centralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades descentralizadas o alejadas del centro. La centralización está clasificada por dos categorías: una política, que no es otra cosa que una jerarquía constitucional, y administrativa, que es una forma organizacional donde consiste en reunir un punto de convergencia configurado como un ente central, la toma de decisiones del poder público. La centralización también está clasificada por tres categorías, que son administrativa, territorial y por servicios. Las características del centralismo son: mucho poder en pocas manos, decisiones unilaterales, se requiere autorización del poder central para ejecutar acciones y tiene un liderazgo fuerte. En cambio, las de descentralización son: el poder se comparte entre varias instancias, las gestiones de cada instancia son independientes, cada departamento puede tomar sus propias decisiones, alta integridad, administración de recursos propios y mayor sentido de compromiso de las autoridades involucradas. Algunas desventajas que tiene el centralismo son: distancia entre el poder central y los subordinados, la falta de participación de otras instancias puede generar un conflicto o frustración, no tienen autonomía y si falla el poder central, falla el resto de la estructura administrativa. En cambio, las desventajas de descentralización son: riesgo de duplicación de tareas, cada instancia tiene a trabajar por su cuenta, obstaculizando los logros comunes y si no hay capacitación, el modelo puede llegar a fallar. Para finalizar, los ejemplos que tenemos son: Alemania y Letonia son países con una centralización administrativa. Y por último, las franquicias, que pertenecen a la misma empresa, pero ellas manejan su propio personal y es responsable de administrar sus ingresos. El poder tributario originario nace de la propia Constitución creada por el pueblo colombiano en 1991, quienes determinaron que solo la ley, como expresión de la voluntad general, puede crear tributos por medio de sus representantes, perceptuándolo como materia en reserva. La posibilidad jurídica de crear tributos se extiende a escoger a la manifestación de riqueza que se va a gravar, y al no aceptar que una potestad superior limite o condicione esta escogencia, garantizando el Estado social de derecho. El artículo 338 de la Constitución Política reitera que, en tiempos de paz, únicamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales pueden establecer contribuciones. El poder tributario derivado consiste en la delegación del poder tributario originario a otro órgano que no lo posee. Los entes dotados del poder tributario derivado tienen un poder de legislación de segundo grado, por cuanto solo se puede dictar leyes tributarias dentro de una competencia limitada por el ordenamiento legal que le ha delegado el poder. El presidente tiene la facultad de crear decretos, leyes, tributarios cuando se refiere a los estados de excepción o materias de comercio exterior. El ordenamiento constitucional colombiano dispone que, en tiempos de no paz, el gobierno nacional está facultado para imponer tributos dirigidos específicamente a acabar las causas de perturbación, impedir que posteriormente atañe el bien común y darle fin a las causas que originaron el estado de excepción, únicamente en medida de su necesidad. Por otro lado, el poder tributario derivado surge a su vez de la ley cuando el órgano con poder originario lo transfiere a entidades territoriales. Es aquí donde se habla de la descentralización en Colombia. Se le da autonomía territorial a los departamentos, distritos y municipios. A las entidades se les delega poderes tributarios y ellas se encargan de su distribución según las necesidades que requieran en cumplimiento de sus funciones. Las entidades, a través de ordenanzas, podrán crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que se les sean asignados por ley nacional o estatal. Un ejemplo de esto es que la Alcaldía de Barranquilla emitió la resolución DSH 004 del 2020, por la cual se fijan los plazos y descuentos para declarar y o pagar los impuestos administrados por el Distrito Especial durante la vigencia 2021. Aquí se evidencia la autonomía territorial del distrito al haber implementado una exoneración temporal de impuestos por motivos de pandemia. Rígido con el poder tributario debido a los totalitarismos y las dictaduras que han sucedido a lo largo de la historia. Delegar dichas funciones al azar y basándose solo en la confianza de los otros entes que conforman la nación, sin una delimitación en ese poder, puede llevar a la arbitrariedad, atentando al principio del Estado social de derecho. Por lo tanto, es importante que el Congreso sea extremadamente riguroso con la materia tributaria y la mantenga bajo su reserva, a menos que le sea estrictamente necesario delegarla, como es el caso de las entidades territoriales y de los estados
estados de excepción.